El poder en una monarquía rara vez se transfiere en silencio. La historia ha enseñado al mundo a esperar espectáculos rituales y declaraciones públicas cuando la autoridad pasa de un soberano a otro. Sin embargo, este momento se desarrolló casi en silencio a puerta cerrada y lejos de las cámaras mientras el público seguía distraído con los compromisos reales rutinarios. Sin un discurso de abdicación, sin una aparición en el balcón y sin siquiera un susurro al Parlamento, el rey Carlos tomó una decisión que alteró el equilibrio de la corona británica de la noche a la mañana. En un movimiento que pocos podrían haber imaginado, la autoridad no se desprendió de él públicamente. En su lugar pasó silenciosa y decisivamente a manos del príncipe Guillermo. El propio secretismo plantea preguntas inquietantes. ¿Por qué una transición de tal magnitud tuvo lugar sin ceremonias? ¿Qué urgencia exigía el silencio en lugar de la tradición? ¿Y cuánto tiempo llevaba este silencioso cambio avanzando por los pasillos de palacio sin ser percibido ni reconocido por la nación a la que acabaría afectando? Justo antes de medianoche, mucho antes de que el amanecer iluminara el horizonte de Londres, se tomó una decisión de consecuencias históricas en el Palacio de Buckingham. El rey Carlos III, sometido a una creciente presión por la edad, las incesantes obligaciones reales y una grave pero muy bien guardada crisis de salud, firmó un decreto confidencial que concedía al príncipe Guillermo la autoridad funcional de la corona. No fue un gesto simbólico ni un favor temporal. Fue un acto calculado diseñado para hacer avanzar la maquinaria de la monarquía sin desatar la alarma pública. No hubo anuncio ni sesión parlamentaria, ni entrega ceremonial del trono. El acto fue invisible a los ojos del público, pero sus implicaciones fueron enormes. Cuando la ciudad se despertó, cuando los transeúntes cruzaron los puentes y los comerciantes levantaron las persianas, la realidad del gobierno ya había cambiado. En la práctica, el heredero dirigía el reino. El príncipe Guillermo, largamente preparado para el liderazgo, a través de años de formación, exposición diplomática y preparación institucional, asumió el papel sin hacer ruido. No fue un ensayo ni un período de prueba. Fue una plena asunción de responsabilidades. La decisión no fue impulsiva ni emocional. Fue estratégica, mesurada y basada en la preservación. La monarquía continuaría sin interrupciones, mientras que el rey estaría protegido del aplastante peso del gobierno diario que su cuerpo ya no podía soportar. La firma tuvo lugar en el despacho privado del rey, una habitación cargada de historia y llena de retratos de monarcas que se habían enfrentado a sus propias crisis. Esa misma tarde, Carlos había convocado una discreta reunión de emergencia con un pequeño círculo de sus asesores de mayor confianza. No había ayudantes presentes ni personal, merodeando por los pasillos ni actas preparadas para futuros historiadores. La reunión fue diseñada para no dejar rastro. Existía únicamente para llegar a una conclusión irreversible. Cuando Charles levantó la pluma, su mano temblaba débilmente, no por la duda, sino por el esfuerzo físico. Sus ojos, sin embargo, permanecían fijos y decididos. Entendía perfectamente lo que estaba haciendo. No renunciaba a la corona. Su título permanecería intacto. Su papel como jefe de Estado simbólico continuaría. Pero la carga implacable de la toma de decisiones, el compromiso diplomático, la supervisión militar y la navegación política recaería ahora en Guillermo. En la práctica, la monarquía se adaptó. La estructura visible permaneció inalterada, mientras que su función interna avanzó una generación. Guillermo dirigiría las audiencias con los líderes mundiales, aprobaría los nombramientos clave y manejaría los sutiles resortes de la gobernanza. Carlos mantendría la presencia ceremonial, la continuidad y la dignidad constitucional, al tiempo que se alejaba de las exigencias que amenazaban su salud. Era un compromiso entre tradición y supervivencia que modificaba los precedentes sin romperlos. En un palacio construido sobre el ritual y la exhibición pública, este traslado silencioso fue revolucionario. No se reunió ninguna multitud, no se movieron banderas,
No hubo declaraciones en la prensa, y sin embargo, como el amanecer se extendió por Londres, el príncipe Guillermo ya no era solo el futuro de la monarquía. Se había convertido en su centro operativo. La corona no había caído, pero su peso ahora descansaba más sobre sus hombros. La historia se había movido en silencio casi imperceptiblemente, y la monarquía antigua pero vulnerable se adentraba en una nueva era sin anunciarlo. Pronto circularon noticias de que el rey Carlos había transferido el reinado a su hijo en una maniobra sin precedentes. Pero las cuestiones más profundas seguían sin resolverse. ¿Por qué tanta prisa? ¿Lo permitía realmente la ley? Unas horas antes, el rey Carlos había ofrecido una recepción diplomática formal a la que habían asistido altos dirigentes de toda la Commonwealth. La atmósfera había sido pulida y controlada, llena de sonrisas practicadas y desenfado ceremonial. Pero en cuanto se marchó el último invitado y se cerraron las puertas, la ilusión de fortaleza se vino abajo. Charles se tambaleó y se agarró a una mesa para mantener el equilibrio, mientras el mareo se apoderaba de él. Su respiración se volvió irregular, el ritmo de su corazón errático, señal de un cuerpo sometido a un estrés extremo. El personal médico, que ya estaba apostado cerca por precaución, intervino inmediatamente. Su respuesta fue rápida y clínica. Se tomaron las constantes vitales, se realizaron controles neurológicos y se revisaron los escáneres urgentes. La conclusión era inevitable. Su sistema vascular había alcanzado un peligroso punto de agotamiento. Semanas de obligaciones incesantes le habían llevado al borde del fracaso físico. Los médicos hablaron con una franqueza poco habitual. Si seguía al ritmo actual, un derrame cerebral catastrófico ya no era un riesgo teórico. Era una certeza inminente. La amenaza era inmediata, pero el dilema no era puramente médico. Era constitucional. La legislación británica solo permite a un monarca renunciar a su autoridad en circunstancias estrictamente definidas. La incapacidad plena, la inconsciencia o la declaración legal de incapacidad permitirían la intervención. Carlos no cumplía ninguno de esos criterios. Su mente se mantuvo aguda, su juicio intacto incluso cuando su cuerpo le traicionó. El sistema no ofrecía una salida airosa. Tenía ante sí una elección difícil. Podía continuar hasta que su salud se derrumbara públicamente, arriesgándose al caos y la inestabilidad. O podía actuar con decisión, sorteando la tradición por una vía sin precedentes que preservara la gobernabilidad y evitara una ruptura constitucional. Ese camino exigía secretismo, determinación y el valor de desafiar un marco construido para resistir exactamente ese tipo de acción. A medianoche la decisión estaba tomada. En los silenciosos pasillos del Palacio de Buckingham, Carlos optó por la continuidad frente a las convenciones. Transfirió la autoridad real al príncipe Guillermo mediante un decreto privado, salvaguardando el trono y preservando al mismo tiempo la imagen de estabilidad. Fue una decisión formada por la necesidad y la previsión, basada en el entendimiento de que la tradición a veces debe ceder ante la supervivencia. En ese momento la monarquía se encontraba en equilibrio entre el pasado y el futuro, entre la rigidez de los precedentes y la urgencia de la realidad. Con firme resolución, el rey Carlos se hizo a un lado en todo, menos en el nombre, remodelando el futuro de la corona británica, sin fanfarria, sin espectáculo y sin previo aviso. Siguiendo el consejo de un médico y guiado por los límites de su propio cuerpo, optó por proteger tanto su salud como la institución a la que había jurado servir, aunque ello significara reescribir la historia en silencio. Pero ¿quiénes fueron las primeras personas en las que confió el rey y cuál fue su reacción? Averigüémoslo. La conspiración de medianoche. Con la trascendental decisión tomada, el rey Carlos III convocó a las dos únicas personas en las que confiaba implícitamente para salvaguardar la corona y el futuro de la monarquía, los príncipes Guillermo y Ana. No se avisó a ningún ayudante. No se levantaron actas oficiales. La reunión no se registró deliberadamente. En los anales de la historia no existiría. Era una reunión secreta en el sentido más puro,
un encuentro de los herederos más leales del reino, bajo la sombra de la crisis. El estudio estaba cerrado con llave, completamente insonorizado y tenuemente iluminado por el cálido resplandor de una única lámpara de araña. Las sombras jugaban a través de las paredes, cayendo sobre los solemnes retratos de los monarcas del pasado, que parecían observar cada acción testigos silenciosos de un momento que pondría a prueba la tradición, la ley y la lealtad por igual. Charles se dirigió lentamente al centro de la sala, colocando un documento manuscrito sobre la pulida mesa de caoba. No era una abdicación, era algo mucho más audaz y sin precedentes. El decreto establecía una transferencia parcial de la autoridad constitucional, cuidadosamente elaborada para mantener la estabilidad de la corona, al tiempo que se eludían siglos de rígidos precedentes. Guillermo asumiría ahora el control real sobre las funciones críticas del Estado, recibiendo a dignatarios extranjeros, ratificando nombramientos, aprobando el asentimiento real y ostentando el mando militar honorario. Carlos seguiría siendo rey en título visible al público, simbólicamente presente, pero estratégicamente silencioso cuando fuera necesario. Era poder sin coronación, estabilidad sin rendición. William cogió el pergamino y lo leyó con rapidez, frunciendo el ceño a medida que asimilaba cada línea. Inmediatamente comprendió la gravedad del movimiento. El Parlamento estallaría en un acalorado debate. La prensa estallaría en especulaciones. Y había una persona por encima de todas las demás que vería esto como un desafío abierto, un ataque directo a sus propias ambiciones. «Camilla nunca lo aceptará», dijo William en voz baja, casi sin aliento. Su voz transportaba un peso de preocupación que llenó la habitación, por lo demás silenciosa. La princesa Ana, de pie con los brazos cruzados frente a la chimenea, no dudó. «Ella no lo verá como una preservación», respondió con un tono afilado y mesurado. «Lo verá como un borrado, un intento deliberado de apartarla de la influencia del poder de la propia historia». Se hizo un gran silencio. La tensión era casi tangible. Todos los presentes comprendían la verdad. Una vez promulgado este decreto, la batalla teórica por la corona se convertiría en una guerra muy real. Y entonces, sin previo aviso, sin anuncio, y sin un golpe cortés, la puerta se abrió. La reina Camilla entró en la sala, su presencia magnética e imponente atravesó la quietud como un relámpago. Las tranquilas y controladas deliberaciones que habían llenado los aposentos privados del rey se rompieron al instante. Con un solo paso deliberado había llegado el inevitable enfrentamiento. La guerra por el corazón de la monarquía, la lucha entre lealtad, ambición y legado, ya no se vislumbraba en el horizonte. Ya estaba aquí. En ese momento el propio palacio pareció contener la respiración. Las sombras danzaban por las paredes. Retratos de reyes y reinas del pasado fueron testigos mudos, y dentro de la sala, tres figuras se encontraban al borde de la historia, sabiendo que nada volvería a ser igual. La lucha por la corona había pasado de los susurros, y la estrategia a la plena luz de la confrontación, y el primer movimiento de esta batalla de alto riesgo acababa de producirse. Mientras el rey Carlos se confiaba a su hijo, el príncipe Guillermo, y a su hermana, la princesa Ana, la reina Camila entró sin ser invitada. ¿Qué podría haberla llevado a un momento tan crítico? Podría haber descubierto el plan del rey, y lo aceptaría tan fácilmente. Sumerjámonos ahora en el explosivo enfrentamiento. La reina Camilla da un golpe inesperado. La puerta no se abrió simplemente, irrumpió en la sala. Ningún anuncio precedió su llegada. Ningún criado, ningún lacayo, ninguna vacilación. La reina Camilla entró como si ya fuera la dueña del lugar, y su presencia llenó de inmediato todos los rincones del estudio. El aire pareció cambiar, cargado de tensión y advertencias tácitas. Llevaba un vestido de seda azul noche, la tela fluía como una autoridad líquida, y un collar de perlas perfecto descansaba sobre su garganta. Cada detalle de su aspecto, su postura, su expresión, sus pasos cuidadosamente medidos, no estaban diseñados para el amor, sino para el poder y el mando.
Sus ojos recorrieron la habitación con una sola mirada deliberada. Primero se posaron en el pergamino que William tenía en las manos. Entonces se fijaron en Charles. El veredicto en su mente fue instantáneo. Comprendió exactamente lo que se había puesto en marcha. Así dijo con voz suave, casi casual, mientras avanzaba hacia la mesa. La mitad. Habéis decidido gobernar sin mí. Sus pasos transmitían autoridad. Su tono era amenazador. Se acercó a Charles y le puso la mano en el hombro. No fue un gesto amable ni tierno. Era lo bastante íntimo como para intimidar, lo bastante visible como para servir de advertencia pública. No puedes transferir el poder mientras vivas. Continuó ella con voz suave pero aguda, un susurro letal en la cargada habitación. Hacerlo te reduciría a una marioneta, y me niego a estar casada con una. William abrió la boca para hablar. Camilla lo silenció con una mirada que le heló la sangre en las venas. Si el rey es débil, dijo volviéndose lentamente hacia los dos, sus ojos barriendo como una gobernante que evalúa sus dominios. Entonces la reina debe llevar la carga. Esto no es ambición. Esto es estabilidad. Su mirada volvió a Charles. Se inclinó lo suficiente para hablar, como si compartiera una preocupación privada. Sus palabras goteaban un cuidado calculado. «Quiero la corregencia», dijo en voz baja, pero cada sílaba estaba cargada de exigencia. «Quiero autoridad real, igual poder». Entonces surgió la amenaza silenciosa, medida y devastadora. «Si me excluyen», añadió Camilla, dejando que cada palabra cayera como un martillo frío, «el historial médico del rey será revelado por la mañana. El mundo sabrá que su soberano está mentalmente incapacitado. El Parlamento entrará en pánico. Los mercados temblarán. Y esta familia arderá». La temperatura de la habitación parecía descender por grados. Las sombras se alargaron por las paredes. Los retratos de los monarcas del pasado, testigos mudos de la escalada de la confrontación. La princesa Ana dio un paso al frente y su voz atravesó la tensión como el acero. «Eres una consorte», dijo Ana deliberada e inquebrantable. «No un soberano. Mi madre nunca pretendió que fueras algo más». La mano de Camilla se apretó contra el hombro de Carlos. El rey se estremeció con una sutil mueca de dolor que delataba la presión que ejercía su agarre. «Me necesitas», susurró Camilla sin ocultar su amenaza. «William no ha sido probado. Ana es rígida. Soy la única que puede controlar lo que viene a continuación». En ese instante la guerra privada por la monarquía salió a la luz. Ya no se limitaba a susurros, decretos secretos o pasillos sombríos. Había comenzado con toda su fuerza. Y con ese primer golpe, la reina consorte había derramado sangre. La batalla por la corona de Inglaterra ya no era teórica. Era viva, cruda y aterradoramente real. Camilla rechaza sutilmente que el rey transfiera el liderazgo de la monarquía a Guillermo, dando razones por las que ella también podría gobernar. Pero, ¿se limitará su enfrentamiento a una mera desaprobación? ¿O lo que le espera será aún más impactante y dañino? Ahora desentrañemos cómo la reina Camilla utilizó a la prensa como arma. El asesinato silencioso. El ataque no llegó con sirenas, luces intermitentes o el estruendo de las alarmas. Llegó de forma silenciosa, invisible, y sin embargo con la fuerza de un golpe quirúrgico a través de las notificaciones. Al amanecer, Londres se despertó con una onda expansiva que recorría pantallas, pancartas y portadas. Rey Carlos crítico, el padre de William Force a un lado. Las palabras atravesaron la ciudad como un bisturí, precisas, afiladas y orquestadas con una sincronización casi perfecta. Alguien había apuntado al corazón de la monarquía, a la vulnerabilidad de la propia percepción. No eran titulares especulativos, eran proclamas, veredictos deliberados pronunciados ante una nación aún medio dormida. Fuentes anónimas de alto rango de palacio pintaron un retrato escalofriante del rey, confuso, olvidadizo, apenas funcional.
Los detalles más íntimos de su salud, normalmente protegidos por la más estricta confidencialidad, habían quedado al descubierto. Los escáneres cerebrales, las constantes vitales y las evaluaciones médicas fueron despojados de contexto, transformados en armas de juicio público. El mensaje era inequívoco. El rey estaba acabado, incapacitado y dependiente, y William fue elegido como el villano. El hijo ambicioso, aislando a un padre indefenso, tomando el poder bajo la apariencia del deber. Cada palabra e imagen trabajaron para desmantelarlo, línea por línea, personaje por personaje. En el Palacio de Kensington, Guillermo leyó los informes en un silencio atónito, cada párrafo, golpeando como un mazazo a su reputación. Su mandíbula se tensó, sus manos agarraron la tableta hasta que sus nudillos se blanquearon. Cuando por fin reaccionó, la arrojó sobre la mesa del desayuno. El sonido resonó en la habitación como un disparo, sobresaltando al personal y acentuando la furia que había estado hirviendo a fuego lento en su interior. Ella lo hizo, dijo con la voz temblorosa por la rabia controlada. Solo 4 personas conocían esos detalles. A su lado, Kate Middleton mantuvo la calma, su presencia una fuerza estabilizadora contra la tormenta. «Es una guerra psicológica», dijo en voz baja. «No se dirige al Parlamento ni a la política. Está envenenando la percepción del público. Y es brillante en ello». En todo el país la narrativa comenzó a echar raíces. La simpatía se reunió en torno a la devota y protectora esposa. La sospecha y la desconfianza se enroscaban en el ambiente. Cada hora que la historia vivía en los titulares, la legitimidad de William se desangraba aún más. Cada día, la propia monarquía parecía más débil, más frágil a los ojos de la opinión pública. Mientras tanto, en Clarence House, Camilla observaba el caos con tranquila satisfacción. El té de la tarde se convirtió en una sesión estratégica con editores, aliados políticos y confidentes. Refinó la historia perfeccionando el momento y el tono. «La gente teme los cambios bruscos», dijo, mesurada y dominante. «Aliméntalos con ese miedo y deja que la historia se extienda». Se emitieron órdenes, más filtraciones, más insinuaciones. Los médicos temen ahora por la vida del rey, insinuando que solo Camilla podría salvaguardarlo. Cada decreto, cada palabra, cada gesto de Carlos se filtraba a través de ella. Al hacerlo se convirtió en el rey. Por la noche el primer asesinato se había completado. No se había derramado sangre. Ninguna espada había golpeado. Sin embargo, la reputación de Guillermo yacía destrozada en el pavimento, y la monarquía misma sangraba bajo la dura luz de la opinión pública. Camilla explora los medios de comunicación para alcanzar su sueño de regencia cuando el rey ya no pueda continuar. Pero, ¿lo conseguirá? ¿Qué contramedidas empleará la familia real para salvar la monarquía de la reina consorte? Descubramos el contragolpe secreto para recuperar la monarquía de las garras de Camilla. La princesa Ana contraataca. La princesa Ana no se enfureció. Se movilizó. Al tercer amanecer de la crisis, ya había diseccionado el plan de Camilla con precisión quirúrgica. Aislar al rey. Envenenar la narrativa. Hacerse con el control mediante vacíos legales. Cada movimiento calculado. Cada pausa deliberada. No era la emoción lo que impulsaba a Anne. Era una estrategia perfeccionada tras décadas de observar la política de palacio y el peso inflexible de la corona. Ana no permitiría una toma de posesión encubierta. Antes de que la red de leales a Camilla pudiera reagruparse, Ana convocó en silencio al príncipe Guillermo y al arzobispo de Canterbury en Gatcombe Park, su finca privada alejada de la vigilancia de palacio y sus espías. Sin ayudantes, sin teléfonos, nadie que pudiera verse comprometido. Aquí la estrategia podía respirar. Aquí se podía actuar. Cuando Guillermo y el arzobispo llegaron, Ana ya estaba esperando. Al principio no dijo nada. En lugar de eso, colocó una escopeta descargada sobre la mesa con el metal brillando a la luz de la mañana y empezó a limpiarla con una precisión lenta y deliberada. El sonido del acero chocando contra el acero llenó la habitación, marcando la tensión silenciosa como el tic-tac de una bomba.
Esto ya no es una disputa familiar, dijo por fin Ana con voz fría, deliberada e inquebrantable. Es un intento de apoderarse de la corona. Expuso el plan con claridad cristalina. Camilla había presionado a figuras influyentes del Consejo Privado. En caso de que Carlos fuera declarado incapaz según la ley vigente, Camilla obtendría poder automático, un puesto en el Consejo de Regencia como cónyuge del rey. Un voto era todo lo que necesitaba para retrasar a Guillermo indefinidamente. Un golpe blando, legal, invisible, letal. William se frotó las sienes sintiendo el peso de la inaccesibilidad de su padre. Ella controla el acceso a padre. Ni siquiera puedo hablar con él sin desencadenar otra tormenta mediática. Esa es exactamente la cuestión, respondió Anne con la mirada firme. Ha convertido el tiempo en un arma. Entonces habló el arzobispo tranquilo y comedido, con una revelación que conmovió a todo el consejo. Ya he redactado una alternativa, dijo en voz baja. Un decreto basado enteramente en las intenciones originales de su majestad. Un traspaso de poder directo y parcial al príncipe de Gales, sin pasar por el Consejo de Regencia. Ana hizo una pausa con las manos ligeramente apoyadas en el arma y los ojos entrecerrados. Pero requiere una cosa, continuó el arzobispo. Una nueva firma dada voluntariamente con testigos independientes presentes. Ana levantó los ojos afilados como cuchillas. Entonces esta noche dijo con voz firme y decidida, recuperaremos el palacio. Esbozó la operación con precisión militar. Las rotaciones de guardia serían alteradas bajo su autoridad como coronel honorario. Unidades leales reasignadas. Soldados cuestionables retirados en silencio. La red de vigilancia de Camilla. No estamos extrayendo al rey, enfatizó Ana. Nos enfrentamos a la mentira. William vaciló. Nos acusará de traición. Ana sonrió una fina y peligrosa curva de labios. Déjala, dijo. Por la mañana no tendrá un trono con el que amenazarnos. Con un último chasquido la escopeta quedó asegurada. Esto se acaba esta noche, declaró Ana con la voz cargada del peso de lo inevitable. Sin filtraciones, sin susurros, sin esperas. El contragolpe había comenzado. La princesa Ana convoca una reunión de emergencia a la que solo asisten 3 personas para ultimar el traspaso de la soberanía a Guillermo. Pero, ¿qué jugada estratégica pensaba adoptar? Y tendrá éxito. Ahora vamos a sumergirnos en cómo Ana y Guillermo ejecutaron el decreto real, el juicio de medianoche. El Big Ben dio las 11 con sus melancólicas campanadas, resonando en la quietud de Londres. En el interior del Palacio de Buckingham, los pasillos guardaban un silencio inquietante, despejados con la precisión de un ataque quirúrgico. Los guardias leales a la princesa Ana permanecían inmóviles, alerta e inquebrantables. El poder ya había cambiado dentro de estos muros. Simplemente no se había anunciado todavía. El príncipe Guillermo avanzó en silencio por un pasillo lateral, vestido de negro, flanqueado por el arzobispo de Canterbury y 2 de los principales abogados constitucionalistas del reino. No había cámaras, ni multitudes, ni pompa. No era una coronación. Era una prueba, un ajuste de cuentas. Al final del pasillo, bajo el tenue resplandor de una lámpara de pared, la princesa Ana esperaba. No habló. Se limitó a señalar con la cabeza la pesada puerta de roble. «Está dentro», dijo Ana con tono cortante. «Y está grabando». La revelación lo cambió todo. No habría firmas secretas, ni transferencia silenciosa. Si esto iba a terminar esta noche, lo haría a la vista de todos. «Abre la puerta», ordenó William. Las bisagras gimieron bajo el peso de los siglos cuando la puerta se abrió de par en par. El rey Carlos yacía recostado sobre almohadas de felpa, pálido y exhausto. Al instante Camilla se levantó colocándose entre los hombres y el rey como si pudiera proteger físicamente la verdad. «Esta es la cámara privada del rey», espetó. «Quítalos». Nadie se movió. El silencio en la sala conllevaba una autoridad mayor que cualquier palabra. Los tacones de Ana golpeaban el suelo de mármol con deliberada precisión cada paso, como un mazo judicial. «Estamos aquí para hacer cumplir la legítima voluntad del rey», declaró.
William se arrodilló junto a su padre, agarrando su mano suavemente. «Padre, tenemos que poner fin a esto esta noche», dijo con voz firme pero urgente. Camilla contraatacó empujando un documento doblado en las temblorosas manos de Carlos. «Firma esto», exigió. «Te obligan a abdicar». «Basta», entonó el arzobispo levantando la cruz de su pecho. Su voz era tranquila absoluta. «Majestad reina consorte, coaccionar a un monarca reinante para que firme un documento constitucional sin testigos legales constituye traición según la ley de 1351. La palabra traición golpeó la sala como un rayo. Camilla se quedó paralizada y luego giró hacia la desesperación. Sus mejillas se llenaron de lágrimas y cayó de rodillas agarrando la mano de Carlos. «Quieren borrarte», sollozó teatralmente. «Quieren humillarnos». Carlos vaciló, pero la actuación de Camilla no aguantaría. «Si firmáis ese decreto», siseó a Guillermo y Ana, «lo expondré todo. Lo declararé loco. Destruiré esta dinastía». Ana se adelantó con voz fría y mesurada. De su maletín de cuero negro sacó un sobre amarillento lacrado con cera carmesí. «¿Usted aceptó esto?», dijo Ana sosteniéndolo en alto. «El pacto de Sandringham, 2005. Firmado por usted. Atestiguado por la reina Isabel II y el príncipe Felipe». La cláusula 4 se leyó en voz alta lentamente. Cada palabra era una soga que se tensaba. Cualquier interferencia en la sucesión anularía el matrimonio, despojaría de todos los títulos, eliminaría la residencia y borraría todo estatus, sin apelación, sin piedad. Camilla se derrumbó en silencio. Entonces Carlos se sentó erguido con los ojos claros y la voz firme. «Nunca me confundí», dijo. «Estaba mirando». «Fallaste». Cogió la pluma y firmó el decreto. Guillermo le siguió. Ana y el arzobispo fueron testigos del acto. 11:55 p.m. Se ejecutó la sentencia. Ana se volvió hacia Camila. «Te marcharás. Esta noche». 2 guardias la escoltaron. La puerta de roble se cerró con una hueca finalidad. El eco de un tribunal se vació tras la sentencia. El juicio había terminado. La corona había dictado sentencia. La princesa Ana y el príncipe Guillermo urdieron un ingenioso plan a medianoche para que el rey firmara un decreto por el que Guillermo heredaría el trono, dejando a Camilla impotente para oponerse. Pero, ¿permanecerá el decreto en la sombra o verá la luz del día sin dejar lugar al rechazo? Descubrámoslo. El traspaso silencioso. Habían pasado 7 días desde la tormenta en el palacio de Buckingham, pero la nación solo escuchaba lo que necesitaba escuchar. Exactamente a las 6 p.m., la BBC interrumpió su programación habitual y emitió una breve y mesurada declaración desde el palacio de Buckingham. No hubo florituras ni emoción, solo el mínimo de hechos. La reina Camilla se retiraría de todas sus funciones públicas por motivos de salud y se trasladaría a una finca privada en Escocia. Las palabras eran sencillas, casi mundanas, pero su implicación era clara. El capítulo estaba cerrado, la amenaza neutralizada. Minutos después apareció un segundo anuncio de tono cuidadosamente legal, casi aburrido, pero cargado de significado. El rey Carlos III había firmado un decreto especial por el que se concedía mayor autoridad constitucional al príncipe de Gales. La redacción era meticulosa, precisa, casi burocrática, pero no cabía duda de su efecto. El gobierno diario del reino estaba ahora firmemente en manos de Guillermo. El traspaso fue completo pero invisible. No hubo fanfarria ni ceremonia en el balcón ni juramentos a la vista del público. El traspaso de poderes se había ejecutado en silencio, con decisión y con una precisión que solo siglos de tradición podían comprender. Aquella tarde, en una fría y gris noche londinense, el príncipe Guillermo estaba solo en el balcón del palacio de Buckingham. Bajo él la ciudad se movía sin ser consciente de lo cerca que había estado de desmoronarse. El tráfico zumbaba a lo lejos, las campanas del Big Ben marcaban la hora y el viento tiraba de su abrigo. No saludó ni sonrió. Se limitó a mirar observando la ciudad a la que ahora servía en la realidad, aunque aún no en el título.
Detrás de él, Kate se puso silenciosamente a su lado colocando una mano sobre la suya. No hubo intercambio de palabras. No había nada que decir. No fue un momento de celebración ni de tranquilidad. Fue un momento de aceptación, un reconocimiento del peso que ahora descansaba sobre los hombros de Guillermo, la gravedad de una monarquía preservada al borde del colapso. Miró su teléfono. Un único mensaje de la princesa Ana iluminó la pantalla. Ha llegado a Escocia. Acceso asegurado. Sin retorno. Oscureció la pantalla. En ese instante la transición fue completa. La monarquía había sobrevivido no por el espectáculo, no por los aplausos, sino por la acción decisiva y la paciencia calculada. Ninguna corona había caído, ninguna dinastía se había desmoronado. El palacio había sido limpiado de amenazas, la ilusión de control despojada y el futuro sellado por la necesidad. Los historiadores echarían la vista atrás durante décadas buscando el momento en que el poder había cambiado realmente de manos. No encontrarían ningún desfile, ninguna multitud, vitoreando ninguna declaración pública. Solo verían un decreto manuscrito firmado a las 23,55 horas. M. Una puerta que se cierra silenciosamente y la sutil aplicación invisible de una planificación secular. Y en algún lugar oculto en los archivos de la Casa Real, el pacto de Sandringham permanecería intacto, un testamento silencioso de la previsión de una reina anterior. Era la prueba de que mucho antes de que llegara la crisis, el reino se había salvaguardado preparado para esta conclusión precisa e inevitable. La corona perduró, la monarquía perduró, y de las cenizas de la traición y la intriga comenzó silenciosamente una nueva era. Se anunció el traspaso del trono del rey Carlos a Guillermo, dejando claro que Camilla también abandonaría el reino. Pero ¿cómo gobernará probablemente Guillermo? ¿Mantendrá el statu quo o elaborará un nuevo enfoque para gobernar? Descubramos ahora la visión de Guillermo para una nueva monarquía, el futuro rey. Con la corona ya firmemente en sus manos, el príncipe Guillermo entra en un papel que ya no es simbólico. El silencioso y decisivo traspaso de poderes le ha dado autoridad no solo en el título, sino en la realidad, una rara y delicada oportunidad para que un monarca dé forma a la propia institución. Lejos de las ceremonias públicas, del escrutinio de los medios de comunicación y del brillo de la tradición, Guillermo examina la centenaria monarquía con la precisión de un estratega, cuestionando cada costumbre, cada norma tácita, cada precedente que se ha mantenido durante generaciones. Dicen que tiene poca paciencia con los razonamientos. Siempre lo hemos hecho así. Para él la monarquía no debe congelarse en el tiempo. Debe evolucionar, adaptarse y perdurar. No se trata de una agitación temeraria ni de una rebelión dramática. Se trata de una reforma cuidadosa y deliberada, diseñada para reforzar la relevancia de la monarquía en el mundo, honrando al mismo tiempo su rica historia. Cada decisión, cada gesto, cada acto público tendrá ahora el peso de la intención y la previsión. La autoridad de Guillermo ya no es solo un símbolo, es activa, deliberada y profundamente personal. Él dará forma a la monarquía, no solo como ha sido, sino como debe ser. Una institución resistente capaz de equilibrar tradición y progreso. En entrevistas y conversaciones privadas, Guillermo ha dejado claro que se avecinan cambios. No será brusco ni radical, sino mesurado y meditado, destinado a garantizar que la monarquía siga siendo respetada y cercana. Desde el modo en que se relaciona con el público, pasando por sus tradiciones internas, hasta cómo interactúa con los medios de comunicación y el resto del mundo, todos los aspectos están siendo reconsiderados. La monarquía no se detendrá. Se moverá, adaptará y modernizará, pero conservará la dignidad y la continuidad que la han definido durante siglos. Incluso los elementos más sutiles de la percepción pública están siendo reimaginados. Se utilizarán pequeños gestos cuidadosamente elegidos, apariciones estratégicas y declaraciones deliberadas, no para asombrar, sino para inspirar confianza. Bajo el reinado de Guillermo, la monarquía comunicará, tranquilizará y demostrará que está viva, comprometida.
y es capaz de ejercer un liderazgo reflexivo. Ya no dependerá únicamente del peso pasivo de la historia. Se ganará su lugar cada día mediante la acción, el discernimiento y la visión. Pero la autoridad conlleva responsabilidad. Guillermo comprende que cada elección, cada reforma, cada declaración pública acarreará consecuencias. Los ojos de la nación, de los historiadores y del mundo ya están puestos en él. Debe actuar con decisión pero con sabiduría, equilibrando la continuidad con la innovación, el deber con el juicio personal. Es el comienzo de una nueva era. La monarquía ha sobrevivido a crisis, intrigas y traiciones. Ahora, bajo el liderazgo de Guillermo, evolucionará no a través del espectáculo o la pompa, sino a través de una acción calculada y deliberada. Cada decisión reflejará su visión, una monarquía moderna relevante, resistente y preparada para afrontar los retos del siglo XXI. La era de la administración pasiva ha terminado. La era del reinado de Guillermo mesurado, seguro y con un control decisivo ha comenzado de forma silenciosa e irrevocable. La historia lo recordará como el momento en que la tradición se encontró con la previsión y surgió una nueva monarquía más fuerte, más firme y preparada para el mundo que ahora gobierna. ¿Qué opina de que el rey Carlos haya cedido el trono a Guillermo? Podría haber sentado un nuevo precedente en la monarquía británica. Nos encantaría conocer su opinión en los comentarios a continuación. No olvides darle a me gusta y suscribirte.